Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Lunes de discipulado, lunes en donde para nosotros pues vamos terminando esta barra de enseñanzas, de transmisión, pero pues siempre preparando, ¿verdad?, los días que no transmitimos las enseñanzas siguientes. Así es que qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que tienes ánimo de buscar de Dios. Este es plan de vuelo, de todas las transmisiones que tenemos, es de enseñanza básica para todos aquellos que apenas están acercándose, ¿verdad?, a la Escritura, a la Biblia, aquellos que están dando sus pininos, decimos nosotros, en la Biblia, o simplemente para aquellos que están retomando, ¿verdad?, su conocimiento, su manejo de Biblia desde las bases de nuevo, como para refrescar. Por eso qué bueno que ya estés aquí. Este programa, si es la primera vez que nos escuchas, se llama Plan de Vuelo porque así como se traza una ruta para ir de un destino a otro, la intención de este programa es poder conducirte, ¿verdad?, hacia Dios, hacia la eternidad, hacia la salvación. Esa es nuestra intención, pero tratando de hacerlo de una manera práctica, de una manera pues no tan solemne, de una manera que pueda ser entendible y aplicable pues más en el día a día de cada uno. Es un gusto nuevamente a todos los que ya están conectados saludarles. Qué bueno que ya están en línea. Y el tema de hoy se llama Llamados a Santidad. Esa va a ser la lección de hoy, Llamados a Santidad. Tenemos en nuestra página de Facebook el material en PDF por si lo quieres descargar en tus dispositivos o por si inclusive lo quieres imprimir. No tiene ninguna restricción, lo puedes bajar totalmente gratis para que puedas seguirnos, para que puedas ir con nosotros cada lunes ahí respondiendo y llenando para que todo este conocimiento se te quede. De todos modos tenemos diferentes redes sociales a través de las cuales también nos puedes seguir y también vas a encontrar mucho material que tenemos diariamente, todos los días. Así es que pues siéntete con la libertad de hacer contacto, en un momento te las damos y poder sugerirnos, poder recomendarnos, poder inclusive hacernos alguna sugerencia de temas que quieres tratar o de dudas que puedan quedar a través de la explicación de algún tema. Mi nombre es Israel Chapa y esta noche están con nosotros Idalia Castro, Dara Castro, Ivette Castro, Maxa Maday. Buenos saludos de parte de toda la familia pastoral. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son 8:06 de la noche. Estamos transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Así es que recibe un saludo, recibe un abrazo y que el Señor te bendiga mucho. Nuestras redes sociales para que puedas contactarnos son las siguientes. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp es 5583882035 y el de línea directa es 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ahí en nuestro canal de YouTube vas a encontrar pues todas las enseñanzas que hemos venido dando de los discipulados, pero también de otros temas. Están libres, es decir, las puedes descargar en cualquier momento para que no tengas que gastar tus datos. Así puedes bajar el archivo y escucharlo las veces que quieras y están a tu disposición. Te repito el nombre del canal, Israel Chapa, Israel con una R nada más, Chapa, todo con mayúsculas. Bueno, pues ahorita que mi esposa estaba leyendo las redes sociales, estábamos haciendo una broma. No sé cuántos ya vieron El hombre hormiga y la avispa. Estamos hablando de esta serie de Marvel, de los héroes, ¿verdad? Este hombre, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero el que la hace de Ant-Man, del hombre hormiga,
tiene unos amigos que se dedican a la seguridad. Y bromeábamos con ella porque le digo que de repente pronuncia chistoso y si tú ves la película me vas a entender cuando el amigo diga WhatsApp. Así le digo que pronuncia parecido cuando dice WhatsApp. Así es que es una bendición que ya estén conectados. Un saludo a todos y cada uno hasta sus casas. Esperamos que el Señor los tenga resguardados, los tenga sanos. Recuerden, amigos, hermanos, que mientras no haya una vacuna, tenemos que tomar nuestras medidas cautelares. Si bien tenemos promesa de estar protegidos, también la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que tenemos que ser sabios y prudentes. Así es que no abusemos, porque tentar a Dios también es pecado. Resguardémonos, sigamos nuestras medidas de higiene y vivamos seguros sabiendo que el Señor nos protege. Así es que vamos a darle ya a la enseñanza. La enseñanza de hoy se llama Llamados a Santidad. Si es la primera vez que nos escuchas, ¿cómo comenzamos este discipulado? A ver, guíanos. Empezamos con 3 preguntas de falso o verdadero. ¿Y empiezo? A través de estas preguntas vamos a ir desmenuzando ahora sí que la trama de este tema, para que de esa manera podamos ir aprendiendo todos. Repito, si tú quisieras tener este material, está totalmente gratis a tu disposición en nuestra página de Facebook, Masada Dulam. Ahí en el apartado de archivos está el formato en PDF para que lo puedas bajar a tus dispositivos o para que inclusive lo puedas imprimir. No tiene costos, todo lo que hacemos vía internet no tiene ningún costo. Siéntete con toda y plena confianza de poder hacerte de ellos para que puedas pues seguir con nosotros y ahí vayamos comparando respuestas. Entonces, llamados a santidad. Vamos a comenzar con nuestras 3 preguntas introductorias. Solo se va a responder falso y verdadero y a través de estas vamos a ir desarrollando el tema. Hermana Dara, a ver que estás acá muy presta. Es que la estoy agarrando distraída. Ilústranos, por favor, introdúcenos al tema. Okay. Falso o verdadero. ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Falso. ¿Dios me llama a ser santo porque Él es santo? Verdadero. ¿Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas? Verdadero. Para vivir en santidad debo de hacer cosas buenas. Verdadero. ¿Alguien tiene alguna objeción con esta pregunta antes de comenzar? O más bien con esta respuesta, no con la pregunta, con la respuesta. ¿Alguien tiene una objeción aquí en la mesa? A ver, la repito. Para vivir en santidad debo de hacer cosas buenas. ¿Qué me dicen? ¿Pusiste verdadero? Estoy de acuerdo contigo, pero como que ahí habría que agregarle algo, ¿verdad? Aquí, como dice en la pregunta, que o sea, para llevar una vida sin de santidad hay que seguir haciendo cosas buenas, no que por hacer cosas buenas vamos a ser santos. Ah, correcto. ¡Din, din, din, din! Tenemos un ganador. Desde luego que el que ya vive en santidad como consecuencia hace obras correctas y no es al revés. Recuerden que por gracia somos salvos y eso es un don de Dios. Nadie se vuelve por sí mismo santo. La santificación nos vino a través del sacrificio de la cruz, pero ya siendo santificados, ahora sí tenemos que estar haciendo acciones que evidencien quiénes somos. Muy bien contestado, Dara, te mereces un chocolate. Bueno, llamados a ser santos. Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos, ¿verdad? Podemos leerlo en varias de sus cartas, por ejemplo, en el comienzo de la carta a los Efesios o en Filipenses, comienza llamando a los seguidores de Cristo, a los creyentes santos. ¿Por qué? Pues porque este término expresaba y sigue expresando hasta el día de hoy nuestra nueva posición en Cristo una vez que somos sacados de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es que somos sacados de este círculo en donde estamos recurrentemente cayendo en vicios, en equivocaciones, en derrapones de actitud, de moralidad, de espiritualidad? Bueno, vuelvo a repetir, es a través de la sangre de Cristo que Dios nos ha declarado justos y santos. Es a través de Él. La primera carta a los Corintios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. La asamblea mesiánica en Corinto, que consiste de aquellos que han sido apartados por el Mashiach, Yahshua y
y llamados a ser pueblos, Kadosh. A ver, espérame, estás leyendo la versión Kadosh, ¿verdad? A ver, no agarres versiones que no estás acostumbrada. A ver, Dara, ¿qué es tu versión? Léela en tu versión, por favor. Sí, es Biblia, finalmente es Biblia, pero recuerden una cosa, Reina Valera es más tirándole al castellano ibérico, al español. Tenemos versiones como la Nueva Traducción Viviente o como la latinoamericana o como la Dios habla hoy, que son más abocadas a un lenguaje más actual, pero en específico esta, tanto la Peshita como la Kadosh, pues tienen cierto vocabulario más enfocado al hebreo. Está bien, está perfecto, porque muchas cosas, adjetivos y sobre todo verbos, vienen abocados en hebreo y ya saben, aquí nos gusta utilizar mucho el hebreo porque de esa manera podemos entender completamente la idea. A ver, ya vino la dueña de la Biblia, a ver, ahora sí léemelo. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. No, deme la versión K2 que estaban leyendo. Ahorita tampoco vas a ver. Bueno, dice, a la asamblea mesiánica en Corinto, que consiste de aquellos que han sido apartados por el Mashiach Yahshua y llamados a ser pueblo Kadosh de Yahvé, junto con todo en todo lugar que invocan el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, el Adón de ustedes como también el nuestro. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Bueno, a la asamblea, al grupo de los santos, a la eclesia, diría en griego, a los que Pablo les dice a ustedes que Dios ha llamado y que Cristo ha santificado. Fíjate que cuando tú lees, por ejemplo, los manuscritos, ahí la palabra Nuevo Testamento ya sabes que está en griego, si no te lo repito. Ahí la palabra utilizada en los textos es hagiazo, que quiere decir hacerte santo, pero tienes de dos, ceremonialmente o por consagración mental. Eso es santificar. Hagiazo quiere decir hacerte santo ceremonialmente. Podemos concluir que en este caso tiene razón Pablo, porque somos santificados ceremonialmente, es decir, a través del sacrificio, a través de la ceremonia de la entrega de la propia vida de el Adon Mashiach Yahshua, es decir, del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús el Mesías, ¿verdad? Y la otra acepción es que también significa purificado o consagrado mentalmente. En este sentido, pues también efectivamente podemos decir que somos santos, que estamos santificados, porque a través de la renovación de la mente, de la purificación, de la consagración de nuestros pensamientos, que vamos renovando, como el mismo apóstol Pablo nos menciona después en otra carta, es como nosotros, ya siendo santificados por la sangre de Cristo, tenemos un segundo trabajo y llamado a ser santos, como lo vamos a decir un poco más adelante, a través de la renovación del pensamiento. Ahora se dan cuenta, amigos, hermanos, por qué es tan importante recurrir a los lenguajes originales. El problema que a veces tenemos aquí, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos pues pensamiento americano en el sentido estricto del continente, no me refiero a los vecinos del norte, sino al continente, porque pensamos muy de otro tipo de pensamiento. Recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego, sobre todo los usos y costumbres, el pensamiento judaico, hebraico, el pensamiento griego y sobre todo el mensaje tiene un contexto siempre histórico, geográfico y antropológico. Por eso aquí el Señor nos llama a santidad a través de su sacrificio. El Señor nos llama a ser santos a través de su sacrificio en la cruz, pero también a través de la santificación que uno puede obtener, o debe de obtener, no puede, sino más bien debería de estar obteniendo a través de la renovación de su propia mente, a través de los trabajos que uno va haciendo día a día al despojarse de cosas. Por eso, 1 Corintios 1:2
1, verso 2 es tan importante para entender este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos precisamente apartados para santidad, apartados para ejercer acciones que vayan renovando el entendimiento, sabiendo que ya tenemos el punto de partida porque ya hemos sido llamados a ser santos a través del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que entonces, pues, así ya condensándote todo, Él nos llama una vida de renuncia al pecado y dedicada a Dios. Por tanto, un hakadosh en hebreo, alguien que es santificado, está llamado a renunciar al pecado, a consagrar su vida, a ir renovando su mente, siempre recordando el sacrificio de la cruz que lo volvió santo. Mira qué lindo es cuando podemos desglosar así las ideas. ¿Qué es la santidad? Entonces vamos a decirlo ya de una manera más de los millennials para que nos vayan entendiendo. ¿Qué es la santidad? Bueno, es llamado a dejar el pecado para entregarnos a Dios. También santidad es una característica propia de Dios. Por eso, al ser una característica de Dios, Dios nos la otorga a nosotros. Por nosotros mismos no podemos ser santos. Cuando mucho podemos ser buenos, pero por nosotros mismos, por nuestros méritos, no podríamos ser santos. Esto es un don que Dios nos hereda. Fíjate cómo lo dice Pedro en primera carta de Pedro 1, 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ok, entonces rememoro, es la santidad un llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Segundo punto, es una característica propia de Dios que nos lega, que nos hereda, que nos otorga, porque Él tiene esta cualidad. Y número 3, es una característica que podemos tener solamente en Él. Segunda carta a los Corintios 7:1 dice lo siguiente. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Ok. Por cuanto tenemos a Dios, por cuanto tenemos la santificación en el sentido de haber aceptado el sacrificio único y salvador de nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de tener viviendo en nuestros cuerpos al Espíritu Santo, por volver nosotros, nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo, deberíamos tener esta cualidad que, digamos, nos puede identificar con el Señor, que si Él es santo, pues nosotros nos estamos volviendo como Él, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 15 y 16 decía que Dios es santo. Ok, es santo, es kadosh, dice aquí en griego, es hagios, ¿sí? ¿Te fijas? Tiene la misma raíz que hagiaso, santificados, pero él en griego es hagios, que quiere decir Él es sagrado, es puro, es moralmente sin culpa. Y eso es lo que nos está legando a nosotros. Eso es lo que Él quiere que, como decirlo, ¿verdad? Que como una muestra de genética heredada a los hijos, por ejemplo, hace que tengamos los mismos ojos del papá, de la mamá, que tengamos los mismos gestos quizá, que tengamos quizá los mismos tipos de labios, de nariz. Así Dios quiere que nosotros tengamos sus rasgos espirituales, y el que más evidencia, el que más es, digamos, evidente, que es más manifiesto de que uno es ahora sí que descendencia de Él en el sentido espiritual, es este punto que es la santidad. Por eso, si Él es santo, nosotros podemos ser santos. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado a ser santos si fuera imposible. ¿Están de acuerdo conmigo aquí en la mesa? Sí. Claro que sí. Ahora, tengo una pregunta que va a empezar a hacer como ampollas a muchos que nos oyen. Así es que perdóneme, pero ya sabe que aquí somos buena onda, somos muy eclécticos en nuestro sentido de expresar las cosas, pero también somos santos, ¿verdad? Y dice la Biblia que el que es santo no debe bajar la cabeza por decir la verdad. Ahora,
Pregunta aquí a la mesa, ¿todos los cristianos viven vidas santas? Lamentablemente no. ¿Tú qué dices? Que no. 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 Híjole. Debería de ser lo ideal, pero la verdad es que la mayoría no viven vidas santas. ¿Por qué es que no vivan vidas santas todos los creyentes? ¿Tú por qué crees que sea? Porque lamentablemente no estamos a veces de lleno haciendo la voluntad de Dios y lo que el mundo ofrece jala más que el obedecer y hacer las cosas que Dios nos manda. Sí, claro que sí. El mundo, como dice mi esposa, en este lenguaje que utilizó tan florido, tan elocuente, tan técnico y teológico, jala más. Si yo pongo eso en un examen, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me ponen -2. Está bien, el chiste es entender, no hay problema. Aquí no hay examen, aquí lo que hay es tratar de entender las cosas. Yo le digo a la congregación aquí mismo, a mí de qué me sirve que se sepan de memoria versículos si no los viven, mejor entiéndalos y aplíquenlos a su vida, y aunque me los parafraseen, me están demostrando que lo saben. Y sobre todo que su espíritu lo entiende. Entonces, pues sí, realmente la mayoría no viven vidas de santidad porque para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Ojo, no de todas, porque la Biblia no dice, por ejemplo, que lleguemos al nivel de la exageración. Te voy a poner un ejemplo que es muy viable, muy histórico, corroborable, que cuando, por ejemplo, se malentendía este versículo, sobre todo en Edad Media, surgió este sentimiento de apartarse de la sociedad y de crear monasterios. Entonces se generó este movimiento monástico de monjes, de monjas, en donde se apartaron para no tener contacto con la sociedad y de esa manera ser santos. Y la verdad es contraria, inclusive esta idea no es bíblica, cuando por ejemplo el Señor Jesús en su oración en San Juan 17, que dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo le vamos a predicar, cómo vamos a dar testimonio a la sociedad de que hay algo mejor que lo que se está viviendo si no tenemos contacto con ellos, si no pueden ver nuestros frutos, si nosotros a nuestra vez no podemos evidenciar lo que estamos aprendiendo de Dios? Entonces, al referirse, ¿verdad?, que hay que dejar cosas, que hay que apartarse de cosas que nos ofrece el mundo, sí quiero aclarar que no son todas. En la antigüedad, cuando se malentendió todo esto, sobre todo con el movimiento de denominaciones del siglo pasado, pues se renunciaron a cosas tan importantes como el arte, como el teatro, como la música, como cosas que al contrario nos deberían de servir para expresar el amor a Dios, y gracias a Dios se ha venido recuperando poco a poco con el tiempo, y ahora tenemos 1000 maneras de expresar el evangelismo, el amor a Dios, la vida que debe de llevar un ser humano. La santidad no tiene nada que ver con muchas actitudes. La santidad tiene más que ver con una manera cotidiana de vivir, no con un modelo que adoptamos para aparentar, sino como una manifestación de prácticas de aquello que estamos viviendo. Puedes tener el cabello corto, largo, puedes tener, no sé, dependiendo qué enseñanza te dan en tu iglesia, pues acátalas, por algo estás ahí. Pero finalmente tiene que ver mucho más con tu apariencia, que con tu legajo ahí de leyes y normas irrestrictas. Tiene que ver sobre todo cómo manifiestas en la práctica diaria con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo, en el ir, en el venir, en el transporte, que eres santo, porque lo manifiestas con tus acciones, porque estás demostrando que tú tienes una mente purificada, que tú tienes a través del sacrificio de Cristo, que con su sangre ya un apartamiento de tu ser, y que tu mente constantemente se está renovando ante este hecho. Amén. Si vamos agarrando la onda. Ok. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos da, por ejemplo, algunos aspectos de cosas de las que sí nos tenemos que separar. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: La voluntad de Dios. Perdón. A ver, oye, hijo. No sé, me recordé al gallo Claudio hace un momento. Tuve así como que
¡Fum! Así. Oye, hijo, digo, hijo. A ver, otra vez. 1, 2, 3, respira. ¿Quieres agüita? Pues no me hagas reír. El que diga que los cristianos son aburridos no tiene ni idea de lo que habla. A ver, venga, de nuevo. Otra oportunidad, venga. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Tu Biblia dice moralidad sexual así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué versión es? Nueva versión internacional. Ok. Las versiones más, digamos, más apegadas al castellano van a encontrar la palabra fornicación. De hecho, es correcto la traducción que nos hace la nueva versión internacional, digamos, es más latinizada, es más entendible acá para nosotros en el continente americano. Pero fíjate que la palabra que está ahí como fornicación es porneia, que es la misma raíz de pornos. Ya sabes, de donde vienen todas estas derivaciones de pornográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es pornoeia. Y fornicación se traduce como prostitución, como idolatría, pero también se traduce en el sentido de la acción, que es actuar como prostituta. Y cuando decimos actuar como prostituta, no solo se refiere a la cuestión sexual, ¿sí? Sino venderte al mejor postor, hacer una transacción comercial con tu cuerpo. Hay gente que se vende no nada más corporalmente, hay gente que literalmente hace tratos casi con el diablo, en el sentido de que, por ejemplo, pues ahora sí que pisotea sus principios bíblicos, su creencia, su fe, a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de socialización, por cuestiones de convivencia con los amigos. También esa podría ser una actitud de prostituta, perdón, pero la palabra como es. También tiene que ver con lujuria indebida. ¿Qué? Me van a decir, ¿hay lujuria de vida? No, pero hay sexualidad de vida. ¿Me explico? La sexualidad no es el problema siempre y cuando se haga dentro de las normas que Dios establece. Pero, por ejemplo, ya la lujuria, pues ya es otro cantar en el sentido estricto, que ya de por sí la palabra, pues ya viene cargada de una cierta desviación o perversión, ¿verdad? Ahora, dice que también hay que dejar otra cosa en el verso 7. A ver, léeme el verso 7 ahora. Dios nos llamó a la... Perdón. Otra vez, dijo otra vez. Es que yo... Aleluya. ¿Qué sería de mí sin estos días? Y los días que me bendice el Señor, sería aburrida mi vida. Gloria a Dios que no pasa así. A ver, venga, otra oportunidad. Perdón, ahora sí. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. A la impureza dice. Sí. Ok, las versiones más apegadas, si te gusta usar versión Reina Valera, está bien, es Biblia, van a encontrar la palabra inmundicia, ¿correcto? Inmundicia se traduce de la palabra griega akadasia o akadarsarsia. Fíjate qué chistoso, tiene más letras una a la otra, pero significan lo mismo. Akadarsarsia, me gusta más esa. Está más difícil, por eso me gusta más. ¿Qué significa impureza física, pero también impureza moral? Lo que hablábamos, ¿verdad? Hay quien corrompe sus principios, quien corrompe su naturaleza, que ahora debe de ser estar buscando constantemente la santidad, renovar la mente. A veces, de repente, damos pasos para atrás e involucionamos. ¿Qué tal? ¿Te quedas cuando cuentan chistes en doble, triple sentido ahí en tu trabajo, en tu escuela? Pues te estás haciendo uno con ellos. Sí, mejor que te conozcan por alguien que, pues, ¿para qué invitan a beber si saben que tú les vas a decir que no? Porque eso sería, pues, también contaminarte, traer a tu vida inmundicia. A ver, otros ejemplos que me puedan decir aquí en la mesa de cosas que debemos de dejar atrás, que ustedes consideren que debamos de dejar atrás para poder buscar más la santificación. A ver, tú, Dara, ¿cómo qué cosas sientes que podríamos dejar o que debería de dejar el ser humano? Incluyámonos todos, aquí ahora sí que nadie es monedita de oro. ¿Qué cosas podríamos dejar para buscar ser más santos? ¿Podría ser la idolatría y los malos pensamientos? Pues sí, claro, la idolatría, recordemos una cosa, idolatría en el concepto más general es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. La Biblia dice que
debería de ser el primer lugar de Dios en todo nuestro ser, en todas nuestras prácticas, en todos nuestros conceptos. Cuando tú permites que algo ocupe el primer lugar, la preeminencia, en vez de Dios, está siendo idólatra. Ejemplo, hay quien adora a sus hijos antes que a Dios. Entonces sus hijos son sus ídolos. Hay quien adora el trabajo antes que a Dios. Entonces su Dios es el trabajo. Hay quien adora el dinero, hay quien adora un sinnúmero de cosas. Ok, Ivette, a ver, ¿tú qué crees? ¿Qué cosas podemos dejar también para ser más santos? Yo creo que a veces nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra forma de actuar, que no es la correcta, también podemos modificarla. Nuestra forma de hablar con los demás, la forma de también de tratar a las demás personas, que debemos de tratarla más con amor, viendo más a la persona con amor que ¿cómo se llama? Que verla como alguien que no es, o sea, ¿cómo le explico? Cambiar nuestra forma de actuar, de ver a los demás, de forma de pensar. Yo creo que cambiando toda esa forma avanzamos un poco más a donde queremos llegar. Claro, a ver, aquí tienen una opinión. La hermana Isabel dice que debemos dejar las mentiras. Ok, debemos de dejar de mentir. A veces creemos que un poco de veneno no mata, ¿verdad? Pero mentir es mentir al fin. Sí, todas esas cosas. A veces nos escudamos tras de aparentes, digamos, vacíos legales, porque a veces nos creemos los muy abogados de la ley, y tomamos pequeños vacíos y decimos, no, pero la Biblia dice que yo debo decir la verdad, y van y te la sueltan así, y se refieren a veces hasta con términos muy duros con las personas. Sí, se puede decir la verdad, se puede exhortar, pero recordemos que exhortar no es regañar, que exhortar no es disciplinar, eso es otra cuestión. Exhortar siempre es invitar al cambio, y para ello puede hacerse de una manera diplomática. Como decía la hermana Ivette, pues sí, claro, teniendo cuidado de todo lo que decimos, hacemos, cómo nos comportamos, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión aquí? Que las banalidades también. Las banalidades, a ver, explícanos, hermana que estás conectada, ¿quién puso eso? Isabel. A ver, hermana Isabel, que estás conectada, amplíanos un poquito qué podrían ser banalidades, porque a lo mejor, pues, lo que son banalidades para unos, a lo mejor para otros no. Entonces, sería bueno ampliarlo. Y en lo que esperamos su respuesta, sigamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para un cristiano? La pregunta en específico ¿es una demanda o es opcional? Yo puse una demanda. O sea, ¿se te exige o te la debes de exigir a ti mismo? Creo que ya no le voy a preguntar hoy. ¿Anda en la luna? A ver, venga, usted puede. Sí, se puede. Levantémonos las manos como Uri, como... ¿Quién era el otro? A ver, aquí lanza la pregunta a la mesa. ¿Quién le levantó las manos a Moisés? Uri. Josué estaba peleando. Ándele, por eso trae banalidades en la cabeza. Aarón y Ur, muy bien, vamos. A ver, vamos a levantarle las manitas a ver si así ya le atina. A ver, venga, de nuevo la pregunta. ¿Es una demanda que te hace Dios o es una demanda que tú te debes de hacer a ti mismo, la santificación? No me dejas terminar, es una demanda que yo me debo de hacer. Sí, es que tenemos la opción de si queremos ser más santos, sí, por uno mismo. A ver, espérame. Vamos a meterle aquí candela a la cosa para que se ponga sabrosa. Me acabas de decir que es una demanda, pero ahorita me acabas de decir que es una opción. A ver, defínete. No, o sea, ya, sí es una demanda para uno mismo, o sea, es una elección, o sea, que tiene que tener la persona.
Dios nos demanda, bueno, Dios nos dice que seamos santos. ¿A quién le conviene ser santo? Pues a uno mismo. Entonces, solo así que depende de cada uno si realmente quiere santificarse o seguir siendo la misma persona. Claro, inclusive recordemos que en el Apocalipsis dice, ¿verdad?, que el que sea santo, santifíquese más, pero el que sea inmundo, pues si quiere vaya y échese en el lodazal, ¿verdad?, sea más impuro. La cuestión de la santificación, al que conviene es al ser humano. Finalmente Dios es Kadosh, Dios es santo, Dios es sagrado, Dios es puro. Al que le conviene tomar esta esencia y esta naturaleza es a nosotros. ¿Cómo podemos vivir sin santidad? Siendo cristianos sería una total cacofonía, una total aversión, no tendría sentido. No podemos decir que somos cristianos sin estar buscando constantemente la santidad. Entonces, la pregunta ahora que surge es ¿cómo podemos vivir en santidad? Vamos a ver qué consejo nos da la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Álceme la mano el que quiera participar, ¿ok? Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para para completar en el temor de Dios las obras de nuestra santificación. Si esto fuera béisbol ya te hubiera ponchado, 0 llevas 3. Aleluya. Está bien, pero nos estás haciendo la noche amena. Aleluya. Bueno, para perfeccionar nuestra vida y vivir en santidad, tenemos que limpiarnos, dice aquí segunda carta a los Corintios, de toda contaminación. Ojo, contaminación viene del griego molusmos, que quiere decir, así en simple y llano español, manchas, algo sucio, eso es contaminación. Tenemos que estar sacando de nuestra vida constantemente todo aquello que nos mancha, todo aquello que nos ensucia, todos aquellos molusmos. Tenemos que limpiarnos, katsarizo, se dice limpiarnos en griego, katsarizo, que quiere decir, fíjate qué traducción tan bonita, limpiarnos, katsarizo, purificar, desaparecer, me gusta eso de desaparecer. Limpiar. Hablábamos hace rato, Isabel nos decía de mentiras. Hay que desaparecer las mentiras de nuestra vida. No solo hay que limpiarlas, porque si por ejemplo tomamos el concepto de limpiarnos equivocadamente, pues podemos decir que es como la mesa de la cocina que la utilizas mientras estás guisando, luego le pasas el trapo, pero al otro día la vuelves a ocupar y se vuelve a ensuciar, ¿cierto? Pero si decimos desaparecer la suciedad, wow, ya como que el complemento del concepto es más amplio. Entonces, para perfeccionar nuestra vida en santidad, tenemos que estarnos limpiando de todo aquello que nos ensucia, que nos mancha. ¿Qué hace Dios con nosotros para ayudarnos a ser santos? Vamos a ver qué dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ok, Dios nos va a ayudar a limpiarnos. Mire qué bueno es Dios. En alguna ocasión cuando estábamos en nuestros pininos en el ministerio, era de las primeras veces que pues nos daban el privilegio de pasar a compartir la palabra. Me recuerdo que estaba yo meditando, estaba orando en esto de la santificación. Y en el momento que yo lo estaba meditando para poder plasmar una idea más clara, estaba yo en mi casa y estaba barriendo. Estaba yo barriendo y aparentemente estaba yo dejando muy limpio, y sí, en verdad dejé muy limpio el área que estaba yo limpiando, pero el problema que a veces uno tiene que cuando limpia uno se ensucia. A veces no te das cuenta, pero cuando tú barres, cuando tú aspiras, te vas a ensuciar. Entonces aquí podemos entender esta acción en dos vías. Yo me estoy limpiando, pero también Dios me está limpiando de aquello que yo no me doy cuenta que me ensucio. Mira qué bueno es Dios. Ahora, hay algunas otras cosas que podríamos decir más acerca de la limpieza, pero quiero seguir avanzando porque ya nada más nos quedan 15 minutos, así es que pues vamos a hablar precisamente de cómo vivir en santidad. Vamos a leer Proverbios 4:23. Una de las cosas que más debemos de cuidar de ensuciar es una parte que Proverbios 4
23, que es un versículo que todo el mundo no sabemos, debemos de guardar, como dice ahí mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Desde luego, tenemos que cuidar por sobre todas las cosas, como dice ahí, nuestro corazón. Nuestro corazón. Cuando dice guardar, ¿a qué se refiere? Guardar, del griego tzafán, que quiere decir reservar, que quiere decir proteger. Una de las cosas que más debemos de guardar en nuestra vida es el corazón, en el sentido de estarlo protegiendo, reservando de manchas, reservando de cosas contaminantes, reservándolo de afectaciones que puedan desembocar cambios contradictorios en nuestra esencia, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestra actuación de día a día. Y al decir actuación no me refiero al representar un papel, sino al tener actitudes correctas. Entiéndase bien. ¿Qué sugerencias prácticas nos da la Biblia para cuidar el corazón? Sale, ya me dijo, cuida tu corazón. Pero contrario de que la mayoría de los que nos dan consejos, haz esto, haz lo otro, pero nunca te dicen cómo hacerlo, la Biblia sí lo hace. Y la Biblia, vamos a tomar solo 2 ejemplos de lo que nos dice para cuidar el corazón. Salmo 119, versículo 11, dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, guardar la palabra, guardar lo que dice en el estricto sentido de, como ya dijimos, que guardar es reservar, proteger, pero hay otro, aquí hay otro adjetivo, acaparar. Acaparar. ¿Qué es acaparar? Obtener lo más que puedas de algo. Entre más palabras sepa, entre más Biblia sepa, entre más palabras de Jesús sepa, pues más voy a estar guardando mi corazón, más lo voy a estar protegiendo, ¿sí? Si dice, por ejemplo, la Escritura que no me preocupe cuando otros me ataquen porque aflicciones tendré en el mundo, pues digo, pues no importa, el Señor me va a dar mi justo premio al final de todo esto. Sí, como dice Apocalipsis, sí, permanezco hasta el fin. Otro consejo que nos da está en Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok, poned la vista en las cosas de arriba. Isa, sigo esperando qué es banalidad. Dime como qué cosas consideras banalidad. Así es que no te hagas, te estoy viendo aquí conectada. Bueno, escríbenos, Isa, nos interesa saber qué puede ser banalidad. Claro, dice Colosenses 3:2 que también podemos guardar nuestro corazón poniendo la mirada en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, en las cosas celestes, en las cosas espirituales. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. Pregunta a la mesa, ¿qué es una vida consagrada? ¿Podría ser hacer actos que agradan a Dios? Hacer actos que agraden a Dios, ¿qué más? Pues yo puse poniendo todo lo posible de uno mismo por ser mejores cada día. Ok, ¿qué más? Una vida consagrada. Puede ser también estar apartados para Dios. Es que precisamente eso significa consagrado, apartado para Dios. ¿Sí? Es decir, en donde ya todo lo que yo determino como detonador para tener cualquier actividad, pensamiento, acción, sea Dios. Ese va a ser mi tabulador, mi target, mi rasero para a través de eso poder yo ejecutar cualquier acción. Ahora, Romanos 6:19 dice lo siguiente. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios.
Romanos 12, ahí seguimos en Romanos 12, versos 1 y 2, nos dice que hay algo que quiere Dios de mí. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como sacrificio santo. A ver, aquí, ¿qué entienden por sacrificio vivo? Pues que todo lo que hagamos, entreguemos, bueno, que todo lo que hagamos y con la forma en que vivamos sea conforme al corazón de Dios. Podría ser, ¿qué más? Pues un sacrificio vivo podría ser que en verdad lo hagamos, o sea, que no hagamos obras muertas de que nada es prometer y no hagamos las cosas. O sea, que en verdad nos sacrifiquemos por lo que estamos diciendo que vamos a hacer. ¿Tú qué dices, Ivette? Bueno, yo le entiendo así que la palabra, como dice, sacrificio vivo. El sacrificio es, por ejemplo, sacrificar, como le digo, que nuestra, vamos a un tiempo, el tiempo para Dios. Hay veces que tal vez a nosotros nos va costar trabajo decir, bueno, tengo cosas que hacer en vez de leer la Biblia, pero si sacrificamos ese tiempo que tal vez no es nada de provecho para nuestra vida espiritual y lo hacemos para leer la Biblia, yo creo que ese sería un sacrificio vivo. Muy bien, sí, en efecto, todo lo que dijeron. Platícanos, aquí que estás conectado, que entiendes por sacrificio vivo. Mientras tanto, dice también, ¿verdad? Ahí que no nos amoldemos al mundo, ¿verdad? Que no tengamos la forma que este mundo ofrece. Para no amoldarme al mundo es necesario, dice, que debo de renovar mi entendimiento. De esta manera puedo conocer la voluntad divina. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? A ver, eso está muy bueno eso. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Dejando de ser negativo, de pensar cosas negativas, cosas malas, también el hecho de dejar de guiarme por lo que dice el mundo. Ok, sí, claro, pero en específico la clave está aquí en la palabra renovar. ¿Qué es renovar? Cambiar, o sea, modificar las cosas ahí, Sería como salir de nuestra zona de confort. Tiene que ver con todo eso. Recordemos que renovar es que estás partiendo de algo ya existente y le estás volviendo a dar la apariencia de nuevo. Renovar, pero renuevo. con otra forma, con otra, tal vez con otra, en otro sentido, con otro, por ejemplo, sentido de pensar. Ya no piensas lo mismo que antes pensabas, ahora ya es diferente, ya estás renovando tu forma de pensar y tal vez hasta tu forma de actuar, o sea, ese es renovar. Ponme un ejemplo práctico, a ver, un ejemplo práctico que algo que hayas renovado en tu mente. En mi mente. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Algo que ya hayas cambiado. No, Nada, pastor. Ahí le echa la bolita a sus hijas. A ver, no, tú, Ivette, ¿qué cosa has renovado ya en tu mente que antes decías, no, yo así soy y no voy a cambiar, pero ahora te has dado cuenta que fue necesario cambiar eso? ¿Qué fue? Danos un ejemplo solamente. híjoles, tal vez el de perdonar. Okay.
el perdonar. Yo sé que el guardar rencor, el guardar amargura hacia tal vez ciertas personas, yo creo que no me ayuda. Y renovar en cuestión de pensar diferente, saber que pedir perdón, aunque tal vez las personas no acepten, como hablábamos la otra vez, no acepten las disculpas o el perdón, pero uno ya está tranquila sabiendo que hizo lo correcto, que ya pidió ahora sí que el perdón. Y uno, yo creo que renovando en este sentido, para mí, el pedir perdón, yo creo que ya es un avance, porque pues sí cuesta trabajo. Yo creo que a la mayoría nos cuesta trabajo, o por lo menos a mí me cuesta más trabajo el pedir perdón y reconocer mis errores. Muy bien, sí, desde luego. Cambiar de conceptos que teníamos aprendidos, quizá a veces hasta por costumbre, quizá hasta ni meditados, a través del espejo que es la propia Biblia, ¿verdad? Que nos va manifestando la Biblia. Muy bien. Por último, para terminar el tema de hoy, es importante reafirmar a diario, repito, a diario, el compromiso con Dios para agradarle, conocerle mejor, pero también sabiendo que al yo buscar ser más santos, pues desde luego esto va a redundar en recibir bendición en mi vida. Y bendición, no te equivoques, no me refiero solo a cosas materiales. La bendición de Dios abarca todos los aspectos, todas las aristas, todas las cualidades, todos los recovecos, todas las necesidades que puedas tener: fortaleza, humildad, decisión. Claro, también está lo material, pero solo es una pequeña parte de todo lo que significa ser bendecido, ser dichoso, ser gozoso. Pues esperamos, amigo, hermano, que has seguido esta enseñanza, que tú también, al igual que nosotros, pues tengamos por lo menos la intención de estar buscando diariamente ser más santos, de estar pues convencidos, como decíamos al principio, que ya tenemos el sacrificio de Cristo que nos ha santificado, pero ahora también estemos buscando cada día ir mejorando, ir limpiándonos de toda esta contaminación, dándonos cuenta de todavía las cosas que necesitamos modificar en nosotros, porque todo esto, como bien se decía hace un momento, va a ir cambiando siempre esta actitud en beneficio de ir agradando más a Dios. ¿Sale? Pues gloria a Dios, terminamos por hoy. Yo espero que pues estés muy bien, que disfrutes lo que resta del lunes, que te tomes un cafecito. Ahorita nosotros tenemos que salir, el trabajo pastoral no termina, tenemos que salir a visitar a una familia que lamentablemente pues falleció un miembro de la familia, y a pesar de que pues hay que tener muchas precauciones, pues esta es una de las circunstancias que pues sí nos tiene que motivar a salir y ahora sí a ir confiados, porque vamos a hacer la obra de Dios en todos los sentidos. Así es que, aunque sea por breve tiempo, vamos a ir a ofrecer palabras de consuelo, de esperanza a este hogar que vamos a visitar. Y si puedes ayudarnos a orar por la familia Santa María Avendaño, que el Señor les dé pronta resignación y sobre todo fortaleza para seguir adelante. Bueno, mi nombre es Israel Chapa, fue un gusto estar contigo. Esta noche también estuvieron Trace Strikes y Ponchada. Y Dalia Castro. Y Dalia Castro. Axa Maday. Dara Castro. Ivette Castro. Que el Señor te bendiga, descansa y primero Dios, si así lo quiere, nos escuchamos, nos enlazamos el próximo viernes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te extienda su amor, que te muestre su favor y que te conceda la paz. Dios te bendiga. Shalom.